Bien, bendiciones amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos escuchan. Una vez más, por la gracia del Señor, estamos aquí en nuestro programa La Escritura Habla. Hoy tenemos un invitado especial, está con nosotros nuestro hermano Roberto Uzurduy. Él es pastor de la Iglesia Bíblica Sola Escritura aquí en Santa Cruz, que se encuentra ubicada en el Quinto Anillo, zona La Cuchilla. Y bueno, que podrían encontrarlos a ellos vía Facebook. Simplemente tienen que buscar en el Facebook Iglesia Bíblica Sola Escritura. Roberto, tus saludos. Buenas tardes, hermano. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá, muy agradecido al Señor también por todo esto. Y bueno, animados en el Señor para poder continuar con la obra y poder aportar el granito de arena, mi hermano. Amén, Roberto. Nosotros también, yo personalmente estoy agradecido. Gracias por estar aquí. Bien, nuestro hermano Roberto, vamos a ver un poquito, aparte de que él es pastor, un poquito su malla curricular para que ustedes, nuestros oyentes, puedan saber con quién vamos a estar hablando. Roberto tiene bastantes estudios desde su juventud. Él estuvo estudiando teología en el MINS, posteriormente estudió en el Seminario Bautista en Cochabamba y finalmente volvió a estudiar en el Seminario Reformado Latinoamericano en Colombia. ¿Es así, Roberto? Es así, mi hermano. Bueno, ha sido una bendición del Señor. Desde muy jovencito hemos estado estudiando la palabra del Señor. Y bueno, Dios ha sido muy bueno con nosotros. Dios ha sido muy misericordioso con nosotros. Y hoy en hoy estamos sirviéndole a tiempo completo al Señor. Amén, amén. Gloria a Dios por eso. Bien, hoy vamos a estar en nuestro programa hablando de un tema interesante. La Biblia, su formación y autores. Roberto, hoy en día, en líneas generales, en el mundo cristiano evangélico o protestante, se desconoce mucho el tema que hoy vamos a hablar. No es un tema que el cristiano de a pie, común de la congregación, maneje fácilmente o con claridad ciertos puntos académicos, vamos a hablar de la escritura, y doctrinales sobre áreas de la misma. Entonces, es muy importante lo que hoy vamos a ver, así que vamos a hacer un examen, no más que un examen, un análisis, o vamos a examinar todo lo que la escritura nos tiene que decir desde el punto de vista de su formación. Tanto Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, vamos a hablar de los autores, vamos a hablar de algunas fechas, de eventos importantes. Y yo creo, Roberto, y yo creo que tú también estás de acuerdo conmigo, en que es necesario en que la iglesia aprenda estas cosas, que las conozca, porque es parte de la apologética, ¿cierto? Es parte de una buena apologética el poder no solo defender en mi fe en Cristo, sino defender el por qué creo yo en un Cristo y por qué creo en la palabra de Dios, por qué yo creo en la Biblia, ¿no? Muchos no saben responder esas preguntas a veces, ¿no? Oye, ¿por qué voy a creer en un libro que solamente escribiera un hombre? ¿Cuántas veces tú has escuchado esa frase, Roberto? Oh, muchas veces. Yo creo que es lo más común que uno te dice al momento de justamente evangelizar, al momento de hablar con alguien, muchas veces los gnósticos, etcétera, ¿no? Y creo que es un tema muy importante, no solamente por la apologética, como tú lo decías, Mauricio, sino también por el hecho de que es nuestro fundamento, porque sin la Biblia prácticamente no existiría el cristianismo, ¿no? Amén, así es. Bien, empezamos. Vamos con la primera pregunta, Roberto. ¿Qué es la Biblia? Una pregunta tan sencilla como esa. Así es, Mauricio, es una pregunta muy sencilla, pero que, como tú bien lo decías, muchos amigos, muchos hermanos, aún en las iglesias cristianas, y esto es de sorprenderse, no pueden definir esa pregunta. Así que, aunque parece sencillo, es muy importante para nosotros como creyentes, aún en este siglo XXI. Porque uno diría, bueno, es una pregunta tan sencilla, ¿por qué tenemos que responder eso? Si es tan sencillo. Pero aunque no creamos, muchos han dejado de creer, valga la redundancia, en esto que estamos preguntando, ¿qué es la Biblia? Y permíteme darte dos definiciones. La primera, la definición bíblica. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es simple y sencillamente la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios que tiene varias características. Primero, es inerrante. Eso quiere decir que no tiene errores. Segundo, es inspirado. Tercero, es suficiente.
cuarto es completo y quinto es perspicua. ¿Y qué quiere decir esa palabra perspicua? Quiere decir sencilla, clara, todos lo pueden entender. Esa, Mauricio, es mi primera definición. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. Y quizá el texto más conocido, ¿verdad? 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre y la mujer de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Amén, amén. En las palabras así de un, yo creo que tú lo conoces, un audio video que se hizo en el año 2017, creo que fue, en honor a la Biblia, que salió del ministerio Desiring God, Deseando a Dios, de John Piper. Se habla de que la Biblia no es como una ventana al otro lado del cielo, donde podemos oír, donde podemos ver, donde podemos aprender, donde podemos conocer los pensamientos, el corazón, las ideas, todo lo que Dios tiene para nosotros y todo lo que Él quiere y ha querido que tengamos y conozcamos, ¿no? Son los pensamientos de Dios, ¿verdad? Amén. Bien, vamos con la segunda pregunta entonces. Permíteme, Mauricio, quizá un poquito ahondar esto, porque me parece, como te decía a un principio, que es la base para el cristianismo. Porque si nosotros no creemos en esto, no creemos al final en nada. Te decía que la Biblia es la palabra de Dios, pero también la Biblia se puede definir de una forma lógica, si vale el término, como el conjunto de libros compuestos por 66 libros divididos en dos, 39 libros que vamos a ir viendo obviamente más adelante en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Así que esos 66 libros componen la Biblia, ¿no? Y esta palabra Biblia, Mauricio, viene de un vocablo griego que es biblión, que quiere decir libro, que deriva a la vez de una palabra griega que es biblos, que quiere decir rollos, ¿verdad? No por nada el autor Werner Bell, que es un historiador que no es creyente, pero él dice lo siguiente: en la historia humana no se halla libro alguno que haya influenciado tan decisivamente el desarrollo del mundo como el libro de los libros, que es la Biblia. Mauricio, aún los incrédulos, aún los que no conocen del Señor, pueden ellos palpar y apreciar la hermosura de la palabra de Dios, la belleza de la palabra de Dios. Por eso que para un creyente, Mauricio, la Biblia debe ser el todo. La Biblia debe ser la guía, como tú decías. La Biblia no solamente es un libro de formación, o de información, perdón. La Biblia es un libro de transformación. Amén. Y eso lo hemos visto y lo podemos ver en nuestras vidas, ¿verdad? Hombres que quizá el mundo no puede dar ni 10 centavos, como se dice coloquialmente. Pero ahí está Dios transformando nuestras vidas por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia. Por eso la Biblia es inspirada por Dios. Esa palabra quiere decir soplada de Dios, soplada por Dios. Y es interesante, Mauricio, que esta palabra inspiración solamente aparece una sola vez en todo el Nuevo Testamento, en el idioma original, obviamente, no en el griego. Y es interesante que este texto, que me gusta mucho, da 4 cosas para nuestra vida que es útil, ¿no? Primero, es útil para enseñarnos. La Biblia es útil para enseñarnos. Quizás nosotros podemos encontrar muchos libros que pueden ser útiles para nosotros, como la matemática, etc. Pero la Biblia es el único libro que nos enseña cómo debemos andar en santidad, amando y adorando a Dios. Pero también la Biblia es para redarguirnos. Eso es que cuando estamos, digamos, andando por un camino medio chueco, si vale el término, Dios está jalándonos la oreja y nos trae nuevamente al camino derecho, recto, ¿no? Además nos corrige. Ya vemos ahí 3. Primero nos enseña, nos redarguye, nos corrige y además nos instruye. ¿Por qué o para qué? Para que seamos hombres y mujeres de Dios. Y esto, Mauricio, a mí me mueve bastante el corazón. Un dato interesante, Mauricio, es, por ejemplo, que tú recuerdas en el siglo XV, con Gutenberg, cuando se empieza con la aparición de la imprenta, en el siglo XV aproximadamente, el primer libro a imprimirse fue la Biblia. Fue la Biblia, exactamente. Fue la Biblia. Y es interesante, Mauricio, porque se dice, según las estadísticas, que anualmente se venden 25 millones de copias de Biblias en la actualidad.
Esas sin contar las que se regalan. Exactamente. Sin contar esas. Imagínate, es un libro que quizá muchos ateos han querido destruir. El libro indestructible. Exactamente. Este es el libro indestructible. Por eso el autor, que no es ni creyente, dice, este es el libro de los libros, la Biblia. Amén. ¿No? Y me gusta cuando el salmista en el Salmo 19 dice, la ley de Jehová es perfecta. Este libro es perfecto, no cambia, no hay sombra de varianza en este libro. Así es. Es perfecto, que convierte el alma. Oh, este libro realmente a mí, Mauricio, me ha convertido el alma y ha convertido todos mis pensamientos. Esto realmente, como te decía al principio, es un libro, que transforma, que no solamente me informa, me transforma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. No sé si alguna vez en algún programa yo conté, dije, cuando yo llegué al Señor no sabía ni leer, no sabía leer muy bien, o sea, leía un poquito la Biblia y me empezaba a dormir y no entendía. Y era quizá más tonto que todos, ¿verdad? Pero este libro, Mauricio, me enseñó a leer, me enseñó a ser sabio, me enseñó a ser sencillo en algún sentido. Los mandamientos de Jehová, dice, son rectos, que alegran el corazón. ¿Dónde voy cuando yo estoy triste? ¿Dónde voy cuando yo estoy afligido? ¿Dónde voy cuando yo estoy en angustia, en persecución, en hambre, en desnudez, como dice Pablo? A la palabra de Dios, a la Biblia. Por eso la Biblia es inspirada por Dios, es transformadora, es suficiente, es completa, es inspirada, es inerrante para mi vida. Bien. Y eso, Mauricio, es la base para nosotros como creyentes. El precepto de Jehová es puro. Quiero cambiar mi vida y ser más santo cada día. Voy a ir a la Biblia. Esa es la fuente de vida. No solo eso, dice que alumbra los ojos. Tú sabes muy bien que, y los que nos escuchan saben muy bien que el hombre, y quizá ese tema ya lo tocaron, el hombre natural está muerto, dice Efesios capítulo 2, versículo 1, en sus delitos y pecados. No hay nada bueno en el hombre, no existe nada bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles. Todos, desde el más pequeño, desde el que tiene 1 año, quizá hasta el que tiene 70 o 80. Y todos están muertos en sus delitos y pecados, sus ojos están cegados por el pecado. Y cuando vengo a la Biblia, mis ojos alumbran nuevamente, porque es el Espíritu Santo regenerando nuestra vida. Dios utiliza su palabra, utiliza el evangelio que nos encontramos en la Escritura e ilumina nuestro corazón, nos los cambia por uno nuevo, ilumina nuestra mente, nuestros ojos, ¿no? Y podemos ver ahora sí la realidad, la verdad como es y no como creíamos antes, ¿no? Y todo gracias a la Biblia. Amén. Por eso el salmista, terminando ya este punto, dice, el temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdaderos, todos ellos justos. Y ahí, finalizando, el salmista dice, deseables son la Biblia, la palabra de Dios, son deseables, dice el salmista, para mí, más que el oro. ¿Cuánto buscamos nosotros muchas veces, Mauricio, la riqueza, el oro, el dinero? ¿Y cuánto deseamos? De la misma manera hay que desear esta palabra de Dios, esta Biblia, porque viene directamente de Dios. Para mí la palabra, dice el salmista, es más deseable que el oro y mucho más fino que el oro afinado y dulce más que la miel, que esa miel que destila del panal. Mi pregunta en este punto, Mauricio, es, nuestros oyentes, yo, tú y todos los que nos escuchan, ¿es eso significa para nosotros? ¿Deseamos eso, esta palabra de Dios de esa manera? Más que el oro, más que el dulce, incluso más que el alimento. Esa es mi pregunta. Si no es así, mi querido oyente, que nos escuchas, debes examinar tu corazón. Porque para un creyente, la palabra de Dios debe ser viva y eficaz. Amén. Empezamos con fuerza. Yo creo que para cerrar este punto, voy a dejar un pensamiento aquí de John MacArthur, famoso teólogo en el presente norteamericano. Y en referencia a la Biblia, yo creo que va a resumir un poco todo lo que has dicho en una pequeña frase. John MacArthur dice,
Creo que la Biblia es la única autoridad y absolutamente confiable revelación. También creo que la Biblia es verdad en cada detalle, porque Dios fue el autor. Y allá vamos en la segunda pregunta. ¿Cómo se compone la Biblia? Y aunque hemos dicho ya algo de eso, podemos repetir o ampliar más. ¿Quién fue, en singular, su autor? Bueno, Mauricio, esta pregunta es un tanto difícil, pero a la misma vez un tanto sencilla. ¿Cómo se compone la Biblia y quién fue su autor? El único autor de la Biblia es Dios mismo. Así que es Él, usando quizá personas, aproximadamente 40 personas han sido usadas por Dios, entre profetas, apóstoles, etc. Y bueno, está compuesta, como habíamos dicho, por Antiguo Testamento, que son 39 libros, y el Nuevo Testamento, que son 27 libros. Déjame ahí que te haga una pregunta sobre esta, en lo que acabas de decir. ¿Qué significa Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Bueno, el Antiguo Testamento viene de una palabra que es como pacto. Ajá, pacto. El pacto, el acuerdo que Dios hace con su pueblo, ¿no? Entonces, Antiguo Testamento quiere decir el antiguo acuerdo. Y el Nuevo Testamento quiere decir el nuevo acuerdo, si vale el término. Antiguo pacto y nuevo pacto. Nuevo pacto, muy bien, exactamente. Entonces, estos dos pactos o estos dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, a su vez van subdivididos, normalmente de 5 a 5. ¿Cómo así? El Antiguo Testamento, como son 39 libros, viene con 5 divisiones más, que es la primera división es el Pentateuco, los 5 primeros libros. La segunda división es los libros históricos. La tercera división es los libros poéticos, que más abajo vamos a ir definiendo un poquito más esto. La tercera definición. La cuarta son los proféticos, y entre ellos están los profetas mayores y los profetas menores. Entonces la división, la composición de la Biblia. Y en el Nuevo Testamento también son 5 divisiones: los evangelios, los libros históricos, las cartas paulinas, las cartas generales y el libro profético, que es uno solo, ¿no? Como vamos a ir viendo más adelante. Bien. Creo, es interesante, me parece, que en la Biblia en hebreo, el Tanaj, ¿no? No está organizado de la misma manera en que nosotros lo tenemos organizado. Es interesante que cuando yo di la Biblia, el estudio de la Biblia en el seminario, por ejemplo, nosotros tenemos en el Antiguo Testamento el último libro, que es Malaquías, que es uno de los profetas menores, ¿no? Y que coincide un poco con la historia de Israel, pues Malaquías fue el último profeta que estaba en medio de la reconstrucción de los muros del templo después de el post-exilio, al regresar ya, ¿no? Entonces más o menos coincide con la historia, y de alguna manera también entonces ahí en la Biblia está como el último libro, y ya posterior a Malaquías empieza el Nuevo Testamento. Sin embargo, en el Antiguo Testamento en hebreo, o el que utilizan los judíos, es Segunda Crónicas, el último libro que tienen ellos, y lo tienen, si no recuerdo mal, lo tienen dividido por el Pentateuco, la Torá, le llaman ellos, la Torá. Luego creo que vienen los escritos, les llaman, y esos escritos están subdivididos en 2 o 3 partes. Escritos, por un lado, de los sapienciales, otros escritos parecidos a las sapienciales, pero tipo más lamentaciones, por ejemplo, cantares y lamentaciones creo que están juntos en otro de los escritos. Y así otro escrito más. Y luego tienen a los profetas primeros y profetas últimos. Los tienen en ese orden, ¿verdad? Digo esto porque, como vamos a hablar en la última pregunta que tengo reservada para ti, en esa Biblia hebrea no se encuentran los que los católicos llaman los libros deuterocanónicos, que le han puesto deuterocanónico ya para hacerlo bonito el nombre, porque son apócrifos, que es un nombre, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que en la Biblia hebrea pues no los contiene, no están en esta organización que acabo de decir, ¿verdad? Exactamente, Mauricio, lo has dicho muy bien. La Biblia hebrea, aunque tienen la misma cantidad de libros que nosotros tenemos, no varía nada.
pero ellos tienen distintas divisiones, Ujú. ¿verdad? Sí. Y bueno, la primera división, que es la misma que la nuestra, que lo llaman Natural. la Torá, ¿verdad? Que significa instrucción. Son los 5 primeros libros. La segunda división son lo que ellos llaman los profetas. Son los Nevi'im. Los Nevi'im, Ajá. Y la tercera son los escritos. los Ketubim. Los Ketubim, muy bien. Entonces, ellos dividen de esa manera. ¿Por qué? Por su construcción cultural hebrea que ellos tienen. Sí. No olvidemos que nosotros tenemos una construcción griega. Un sistema de pensamiento diferente. Exacto, muy bien, lo has dicho muy bien. Nuestro sistema de pensamiento es muy distinto, usando tus palabras, Mauricio, es distinto. Por eso es que ellos creen de una forma distinta en el alma, en el corazón, entonces, y todo aquello. Pero al final son los mismos libros que nosotros tenemos, Amén. pero con distinto orden, sí. Pero después son los mismos libros que nosotros tenemos. Y sí, lo interesante de esto, Mauricio, es que esto no varía ni entre los judíos ni entre los cristianos, ¿no? Así es, así es. Bien, entonces podríamos decir, hemos resumido bastante bien un poco la composición a modo general, ¿no?, de la Biblia, Nuevo, Antiguo Testamento. Hemos dicho que Dios es su autor. Pudiéramos decir también que el Espíritu Santo, de una forma más acercada, ¿no?, es el que inspiró a cada uno de los autores, ¿cierto? Justamente eso quería leerte en 2 Pedro capítulo 1 versículo 21, que dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, importante ahí la preposición de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ujú. Amén, sí. Entonces es un pasaje quizás claro que nos va a ayudar a entender quién es el autor de verdad, ¿no? Tenemos palabras que son confiables porque el autor, que es Dios, es confiable. Vamos a la tercera pregunta. En el Antiguo Testamento, ¿qué libros podemos encontrarnos? Y más o menos, aunque hemos hablado ya de ello un poco, ¿cómo están organizados los libros? Ya no en el sentido de los grupos que hemos hablado, sino ¿de qué manera están ellos organizados? ¿Temáticamente, cronológicamente, por orden de escritura? Más o menos que nos puedas hablar, Roberto, un poco de qué nos encontramos ahí, ¿no?, en el Antiguo Testamento, su organización o cronología. ¿Hay alguna área que fuera cronológica, otra que no? En líneas generales, ninguna. ¿Qué nos puedes decir de la forma organizativa o cronológica que pueda tener? Bueno, yo creo que el Antiguo Testamento es un mundo muy grande, porque realmente, y una cosa interesante antes de responderte, Mauricio, no sé si tú te has percatado de esto, pero especialmente en Latinoamérica, la mayoría de los creyentes conocemos más el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento. Y eso es triste, porque es como si estuviéramos leyendo El final. Exacto. Y no estamos entrando en lo que es la base misma, ¿no?, que es el Antiguo Testamento. Por eso es que a veces leemos el apéndice simplemente y dejamos de lado el contenido real. Y el apéndice obviamente es el Nuevo Testamento. Y esto no quiere decir que es menos que el Antiguo, no, sino que el Antiguo Testamento es la base. Por eso que yo, cuando enseño esto, siempre les pregunto: ¿por qué los cristianos hemos descuidado la lectura primero? La lectura primero, y segundo, el estudio del Antiguo Testamento. Muchos creyentes en Latinoamérica especialmente predicamos del Nuevo Testamento, enseñamos el Nuevo Testamento, leemos el Nuevo Testamento, pero hemos dejado de lado de la lectura y la enseñanza del Antiguo Testamento. Y por eso es que a veces hay tantos choques, por eso es que a veces hay muchas veces tantas herejías, porque simplemente estamos agarrando el Nuevo Testamento y lo estamos metiendo directamente a nuestro contexto, sin contextualizarlo, para la redundancia, Mauricio, y esto es triste. He ahí siempre la importancia de volver nuevamente a estudiar las Escrituras, y especialmente el Antiguo Testamento. Y quiero ser enfático en esto: no conocemos el Antiguo Testamento, no predicamos. No sé si alguna vez tú escuchaste alguna prédica de Levítico, por ejemplo. Bueno, concretamente de algún pastor. Yo no he escuchado a ningún pastor predicar Levítico. En los años anteriores a nadie, ¿no? A mis estudios personales, y como tú dices, no se suele predicar el Antiguo Testamento. De niño te pueden enseñar historias
de los 10 mandamientos, de Egipto y poquito más. Porque Sansón, exacto. Pero Mauricio, mira, yo desde que conozco al Señor no he escuchado una sola prédica de Levítico. Y mucho peor que sea una prédica que sea, por ejemplo, bíblica, si vale el término. Siendo un libro tan importante. Demasiado. Porque evidentemente Dios deja su ley que es la expresión de su corazón, de su santidad, de su perfección ahí. Y tenemos en Levítico un capítulo tan preponderante, tan importante, como es el capítulo 16. Y 17 también. 17, el día de expiación. Así es. O sea, ¿cómo puede ser, como tú dices, ¿no? Que iglesias, que pastores múltiples, miles de pastores durante décadas no prediquen el Antiguo Testamento, ¿no? Y no conozcan la importancia del día de expiación y lo que de ahí se desprende para nosotros, ¿no? La enseñanza espiritual que tiene, la riqueza. Claro. Y eso se ve, ¿no? En el Nuevo Testamento. Al final, el Nuevo Testamento simplemente es un eco del Antiguo, ¿no? Y ahí la importancia, Mauricio, de organizar lo que es el Antiguo Testamento. Y me parece muy bien cómo es que cómo es que está organizado. Por ejemplo, los primeros libros que decíamos, ¿no? La primera sección, el Pentateuco. Esta palabra Pentateuco viene del griego, ¿no? No es hebreo esta palabra, es griega, que quiere decir 5. Penta es 5. Entonces 5 primeros libros, si vale el término. Bueno, ahí trata específicamente de 5 libros, como les decía, de Génesis, conocemos eso, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. El Génesis es un libro que quizá nos habla de 2 cosas importantes. Primero, de la creación y segundo, de la elección. Dios nos crea y Dios elige a un pueblo con Abraham. Tendríamos ahí, para agregar, capítulo 1 al capítulo 11, creación. Exacto. Capítulo 12 en adelante tenemos la elección y los patriarcas, ¿no? Como personajes principales. Hasta el 50. Cuando sabemos evidentemente que Dios siempre es el personaje principal en toda narración, pero se nos habla de los patriarcas, ¿cierto? Exacto. Eso tenemos ahí en Génesis, que significa orígenes o los comienzos de todas las cosas, ¿no? Principio, ¿no? Principios. Y bueno, también Mauricio, Génesis no es una palabra hebrea, o sea, no es algo hebreo, no es algo como está en la Biblia hebrea, por ejemplo, ¿no? Porque Génesis también es algo griego, que es principio. Al final sí significa lo mismo, pero es principio. Normalmente en el hebreo siempre usa la primera palabra del texto hebreo, ¿no? En este caso, Bereshit, que es la primera palabra hebrea, Bereshit. Exacto, en el principio, ¿no? Éxodo nos habla de la liberación, del rescate. La salida. Y ese es el tema principal, ¿no? Porque el pueblo está esclavizado en Egipto, pero Dios rescata, saca a su pueblo. Levítico nos habla de cómo debemos adorar a un Dios. Números nos habla de cómo nosotros debemos confiar plenamente en el Señor, ¿verdad? Y al final Deuteronomio nos está hablando de cómo nosotros debemos recordar constantemente la ley de Dios, ¿no? Nos remarca la importancia de no permitir que hayan brechas en nuestras generaciones, ¿no? Así es. Que no surja la necesidad de un nuevo Deuteronomio, ¿no? Sino que en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias, dejemos un legado claro de lo que ha sucedido, de lo que se ha recibido, ¿no? Y porque, claro, nos enseña eso, ¿no? Que el pueblo se olvidó, y que el pueblo, de alguna manera, que no obedeció, murió por desobediencia y por falta de respeto y de todo al Dios durante el trayecto en el desierto. Y de ahí que la gente que quedó era gente que no había oído completamente y adecuadamente la ley, porque eran niños o no habían nacido. Y ahora se tuvo que dar otra vez esta ley. Y justamente por esto, Mauricio, Dios a esa primera generación los elimina en el desierto, ¿no? Los elimina. Y al final dice, ahora tú vas a enseñar esto a tu hijo y al hijo de tu hijo. Si no haces esto, vendrá maldición a tu hogar, a tu nación, hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Imagínate. Así que Dios no solamente es un Dios de amor, también es un Dios de justicia. Amén. ¿Qué tenemos después de Deuteronomio? Bueno, ahí están los libros históricos, que ya nos habla de la historia de la redención,
del pueblo de Israel, que ya ahora Dios los ha sacado. Entonces ahí está el libro de Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda Samuel, Primera, Segunda Reyes, Primera, Segunda Crónicas. Está Esdras, Nehemías y Esther. Ahora te dejo el desafío, Mauricio. Normalmente cuando enseñamos esto siempre les digo, hermanos, amigos, necesitamos memorizar estos libros de toda la Biblia, pero específicamente del Antiguo Testamento, para que nosotros podamos beneficiarnos de ello, ¿no? Porque, Mauricio, te cuento que muchos de nosotros no conocemos siquiera los primeros 5 libros de memoria. Ya estamos como que 10, 15, 20, 30 años en el ministerio o en la vida cristiana y no sabemos de memoria, por ejemplo, los libros históricos que nos hablan de la historia de la redención. Así que un desafío para los que nos escuchan es memoricen desde Génesis los libros que son el Pentateuco hasta los libros históricos, y vienen los siguientes que son los poéticos: Job, Salmos, Proverbios. Perdona que te corte. Entonces tenemos desde Génesis hasta Esther, más o menos, un poco de historia, ¿no? Bueno, tenemos historia de la creación, pues se le podría llamar al Pentateuco, y a partir de Josué hasta Esther, un poco de la historia del pueblo, de la monarquía, de la época, el periodo de los jueces, de la división de los reinos en Israel. Un poco de todo eso lo encontramos. La esclavitud y el regreso desde Josué hasta Esther. Y a partir de aquí ahora vienen lo que acabas de decir. Los libros poéticos. ¿No? Que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, y quizá el libro que también a veces es como una mala palabra, Cantares. Porque no sé si alguna vez te pasó, pero a veces a mí hace mucho tiempo me dijeron, nunca prediques de Cantares porque es algo, no sé, algo malo, digamos, ¿no? Pero no es así. Cantares es también la palabra de Dios, inspirada, igual que los demás libros. Así que hay que predicar Cantares también. Hay que predicar Levítico. Hay que predicar todo el consejo de Dios. Y enseñar y leer, ¿no? Luego, estos libros específicamente, Mauricio, vienen enseñándonos lo que son los consejos sabios de parte de Dios, ¿no? Salmos, por ejemplo, conocemos el Salmo 23, conocemos el Salmo 1, ¿no? El varón que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores, etcétera, etcétera. Eclesiastés, acuérdate, joven, en tu juventud del Creador, etcétera, etcétera. Job, también, por ejemplo. Y algo que me gusta de Job es un pasaje muy bueno, cuando Job dice a Dios, después de que su esposa le dice, maldice a Dios y muérete, él le dice a Dios, ¿no? Enfermo ya él le dice, Señor, aunque me mates, nunca desconfiaré de ti. O sea, no dice solamente cuando estoy bien voy a confiar en ti, no, aunque tú me mates, porque de ti viene todo. Y eso es interesante, Mauricio, y eso anima a uno, ¿no? Después de esto vienen los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, ¿no? Bueno, ahí hay 4 profetas mayores, porque Lamentaciones y Jeremías ha sido escrito por el mismo autor, ¿no? Bueno, vienen los 12 últimos, ¿no? Los 12 profetas menores últimos, ¿no? Y bueno, así que el Antiguo Testamento en cierto sentido no es cronológico, no es que vaya, digamos, A, B, C, D, así, no. Muchas veces incluso se dice que el libro de Job es el libro más antiguo, incluso más antiguo que Génesis. Así que no es cronológico, ¿no? Más antiguo en escritura, no en el contenido. Exacto. Porque algunos pueden escuchar como que Job es el primer libro. Muy bueno. Todo empezó ahí. No. Muy buena aclaración. Sí. Así es. Entonces, eso es, Mauricio, eso es, genial. En resumen quizá, y bueno, eso es lo que podemos decir en esta pregunta. Ok, vamos a cerrar esta pregunta con una frase de William Tyndale de Inglaterra. Dice, invoco a Dios como testigo para el día que tenga que comparecer ante nuestro Señor Jesús, que nunca he alterado ni una sílaba de la palabra de Dios contra mi conciencia, ni lo haría hoy, aunque se me entregara todo lo que está en la tierra, sea honra, placeres o riquezas. Amén. Que podamos seguir cultivando, en la medida que avanzamos el programa, un amor por la palabra de Dios. Vamos con la siguiente pregunta. Entonces,
En cuanto a los profetas, que los acabamos de mencionar a ellos como en últimos casos, se les conoce como mayores y menores. Pregunta fácil, yo creo que es sencilla y quizás no demande mucho tiempo. ¿Por qué se los conoce como mayores y menores? ¿Es porque algunos eran más ancianos, Roberto? Otros eran jóvenes. No sé, ¿por qué se los conoce así? Bueno, esta pregunta es relativamente sencilla. Esperemos ser simples, pero no simplistas, ¿no? En ese sentido, Mauricio, es que se les conoce como profetas mayores porque sus libros son más extensos. Por ejemplo, Isaías tiene 66 capítulos. Este es un libro extenso. Ah, caray. Y casi la mayoría de los libros proféticos mayores o profetas mayores son extensos en su extensión, valga la redundancia, ¿no? En la cantidad de palabras, capítulos y letras que puedan tener, exactamente. ¿verdad? Por eso son llamados mayores. Simplemente ese es el hecho. No es que eran, como tú decías, que tenían más autoridad quizá, o que eran más inteligentes o más sabios. O más ancianos de edad. Más ancianos de edad, no. Simplemente era porque su extensión de los libros abarcaba más capítulos simplemente, ¿no? Luego, Isaías no es más importante que Habacuc, no, como profeta. No, en ninguna manera. Más bien, por ejemplo, Abdías, que casi no tiene ni un capítulo, pero es de igual importante y es palabra inspirada también. Y volvemos nuevamente a lo que dice Timoteo, ¿no? Toda la escritura, toda. Entonces eso implica Habacuc, eso implica Abdías, eso implica Isaías, Jeremías, etc. Y bueno, los otros se llaman profetas menores, justamente como decíamos, por eso tienen pocos capítulos, algunos no tienen ni un capítulo, pero en importancia es la misma. Entonces, para resumir este punto, son llamados mayores y menores por su extensión de escritura. Exacto. Los que tuvieron más capítulos, se expandieron, tuvieron mucho más que decir de parte de Dios, o Dios así lo quiso, se los llama mayores, por eso lo tenemos ahí. Y los que han escrito un poco menos o menor cantidad, se los llama menores. Bien. Exacto. Pasemos a la última pregunta en referencia al Antiguo Testamento. Esta pregunta me gusta, porque creo que nos va a traer a colación muchas cosas. Así es. Mi hermano, Roberto, ¿cuáles serían, a tu parecer, y teológicamente, desde tus estudios y tu experiencia como teólogo, como pastor, cuáles serían las enseñanzas o eventos más resaltables en el Antiguo Testamento? Bueno, Mauricio, yo creo que, como tú decías, es una pregunta clave. Y creo que es una pregunta que muchos hermanos, amigos que nos escuchan, pastores, ministros, deberían hacerse constantemente. Porque es importante. Podemos ver varios temas en el Antiguo Testamento, desde la creación, como decíamos hace un momento. Pero creo que el hilo conductor, el tema central, el hilo rojo, como dijo un autor, el punto central es la historia de la redención, es la historia del Mesías proclamado, es la historia del gran Salvador y el poderoso Salvador. Creo que ese es el tema central de todo el Antiguo Testamento porque apunta hacia él. Si tú lees Levítico, apunta a este Mesías proclamado. Si tú lees Deuteronomio, apunta a este Mesías proclamado. Si nosotros leemos Josué, apunta a este Mesías proclamado. Si nosotros leemos los profetas mayores, apuntan a este Mesías proclamado. Si leemos los profetas menores, apuntan a este Mesías proclamado. Y en este punto, al final, Mauricio, el personaje principal es Cristo Jesús. Y ese es el tema del Antiguo Testamento. Si queremos resumir en una sola palabra cuál es el tema del Antiguo Testamento, lo podemos resumir: Jesucristo. Así concluye la primera parte de este programa sobre la Biblia y su formación. Lo invitamos a que nos acompañe en la última sección de este mensaje en nuestra próxima edición de La Escritura Habla.